Es domingo, Día del Señor, de acuerdo a los cientos de familias que se reúnen en la congregación familiar de las Asambleas de Dios en las inmediaciones de San Marcos. El crecimiento de la feligresía evangélica en El Salvador nunca se lo hubiera imaginado el misionero norteamericano Samuel A. Purdy, quien en julio de 1895 montó el primer culto evangélico en San Salvador, al que acudió solamente un borracho nicaragüense, según el libro 100 años de presencia evangélica en El Salvador. ¿Dónde está ese pueblo agradecido con el Señor? ¿Puedes dar un fuerte gloria a Dios? ¿Puedes dar un fuerte gloria a Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? En la década de los 70, la iglesia evangélica, su porcentaje era de aproximadamente el 3% de la población salvadoreña. Yo fui parte de esa década y recuerdo que el sentimiento, tal vez no manifiesto, pero que sí se experimentaba dentro de una iglesia evangélica, era que éramos un grupo marginal, hasta cierta forma visto de manera peyorativa socialmente. En el 2012, 4 de cada 10 personas en El Salvador se dicen cristianas evangélicas. Cuentan con medios de comunicación, universidades e iglesias que llenan estadios. Su impacto en la política es también cada vez más creciente. Cabe preguntarse, ¿cómo se ha dado ese crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas? Que en la década del 70 apenas eran el 3% de la población. ¿Qué factores explican ese fenómeno que no solo es regional, sino también global? América Latina, de los 70 para acá, empezó a crecer el movimiento pentecostal y está muy asociado con los esquemas de desarrollo de la industria en Centroamérica, la sustitución de importaciones, el desarrollo económico y la generación de desigualdades en el plano social. La gente que vivía en el campo la abandona, emigramos hacia los Estados Unidos, emigran hacia las ciudades. Esa migración del campo a la ciudad en los cinturones de miseria produce ese estado de anomia del que hablamos, el deseo de o la necesidad de pertenecer a un grupo comunitario que me permita tener un proyecto de vida propio y novedoso. Eso es lo que ofrecen las iglesias pentecostales en los barrios urbanos de las grandes ciudades en todo el mundo. El pastor Mario Vega sostiene que parte fundamental de ese crecimiento evangélico es la actitud misionera que asume cada miembro, agrupado en células o grupos establecidos en cada colonia o cantón del país. Cuando Dios quiere, usted sale del tragante. Cuando usted sale, cuando Él quiere, hasta de la tumba puede resucitar. En el año de 1986 es donde la iglesia de Elim toma el modelo celular como un método de evangelización. Hasta entonces, del 77 al 86, que eran 9 años, la iglesia había crecido de 9 a aproximadamente unas 3,000 personas. Y cuando se adopta el modelo celular, en solamente un año, del 86 al 87, se pasó de 3,000 a 10,000. Entonces vimos que el trabajo de evangelización a través de las células, que no es otra cosa más que evangelizar en los hogares todas las semanas, era muy eficiente. Entonces quedó ya como un método de trabajo que se conserva hasta el día de hoy. Cada miembro de la comunidad evangélica es un misionero y se les suele ver pregonando el evangelio en los autobuses y en las colonias, tocando a las puertas de las casas, esperando que se abran y oigan su mensaje. Pero más allá del trabajo interno que hace cada iglesia para crecer, hay causas socioeconómicas e históricas que están incidiendo en el fenómeno. El padre Mario Ramos,
cree que la guerra civil de los años 80 y el compromiso con los pobres que adoptó entonces la Iglesia Católica generó temor en parte de su feligresía, que migró hacia grupos evangélicos menos comprometidos con el cambio social. Si hablamos por los años 80, tal vez un factor pudo haber sido el conflicto armado. Es decir, mucha gente se apartó de sus raíces, podríamos decir, religiosas católicas, porque tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo de llamarse católico, ¿verdad? Y en ese tiempo muchos vi que se apartaron de la iglesia, se fueron con los hermanos separados. En los años de guerra, los escuadrones de la muerte habían seleccionado entre sus víctimas, además de opositores políticos, a sacerdotes, catequistas y a miembros de las comunidades eclesiales de base, que pregonaban la nueva teología de la Iglesia Católica a favor de los oprimidos. En marzo de 1980, esa represión contra la Iglesia Católica alcanzó a su máximo líder, Monseñor Óscar Romero, asesinado por escuadrones de la muerte mientras oficiaba una misa. Así como apoyará también lo justo. Por eso la iglesia será como una inconforme perenne para buscar siempre algo mejor. 3 años antes, los escuadrones de la muerte habían asesinado al padre Rutilio Grande. Que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande, que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. El hombre que predicaba la verdad del evangelio, él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. El padre Juan Hernández Pico, profesor de teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, recuerda que, en aquella época, el simple hecho de oír las homilías de Monseñor Romero o tener alguna fotografía de él ponía a alguien en riesgo. Si se encontraba un póster con el rostro o con la figura de Monseñor Romero, eso era poco menos que condena a muerte, ¿verdad? Si se encontraba eso en una vivienda, por ejemplo, campesina, ¿verdad? En un ranchito. Y si se encontraba una Biblia latinoamericana, es decir, la Biblia, ¿verdad? Real, pero editada en América Latina, era la misma cuestión. Para algunos teólogos, esa opción por los pobres, que por un lado dio una credibilidad sin precedentes a la Iglesia Católica, también le generó una pérdida en su feligresía. Tuvo su costo social, ciertamente, en adhesión, ¿verdad? En números. Eso es real. Yo siento que es real. Así como tuvo también su gran, digamos, fruto, ¿verdad?, de prestigio dentro de la población en general, ¿verdad? Pues no hace falta más que ver, por ejemplo, la gente que desfila desde El Salvador del Mundo hasta Catedral en la vigilia de Monseñor Romero todos los años. Llevamos 30 años, ¿verdad?, desde que asesinaron, 32, pues va a ser ahora, ¿verdad?, desde que asesinaron a Monseñor Romero. Bueno, entonces ha funcionado en las dos direcciones, ¿verdad?, no solo en una. Mientras la Iglesia Católica sufría persecución y represión, algunos teólogos consideran que las iglesias evangélicas ofrecían una prédica menos conectada con la problemática social que vivía el país y se concentraban más en la salvación de Jesucristo. Habían segmentos católicos romanos de avanzada que manejaban muy bien las enseñanzas del compromiso social de la iglesia y comprendían el fenómeno que estaba ocurriendo. Pero eso no eran las mayorías, las personas se sentían confundidas. Entonces la iglesia evangélica hablaba de una cuestión más práctica. Era como, nadie puede usted garantizarle
una seguridad, solamente Jesucristo. Entonces las personas veían eso como un mensaje mucho más fácil de comprender. Que era lo que estoy diciendo, ¿no? Esa crisis existencial que llevaba a las personas a buscar una respuesta. Y eso hizo que se desarrollaran grandes denominaciones como apóstoles y profetas, que hasta el día de hoy siguen siendo muy fuertes en el oriente del país. En esa década de los 80, aparecieron en la televisión salvadoreña teleevangelistas norteamericanos como Pat Robertson, quien, a través de su programa El Club 700, arremetía contra un sector de la Iglesia Católica, comprometida con las mayorías populares. Robertson era uno de los líderes de la ultraderecha religiosa en Estados Unidos, que a mitad de los años 70 empujó con el aval gubernamental el crecimiento de iglesias evangélicas en Latinoamérica, como una forma de que las personas desviaran su atención de las corrientes marxistas, que eran fuertes en la región. El documento Santa Fe, elaborado por la CIA entre 1980 y 1986, recogió esos esfuerzos estadounidenses por expandir el protestantismo para contrarrestar a los movimientos de izquierda y fortalecer el papel de los Estados Unidos en la región. Incluía también la promoción del neoliberalismo y la instalación de gobiernos afines a los Estados Unidos, entre otros aspectos. Pero el pastor Carlos Rivas, líder del Tabernáculo de Avivamiento Internacional, TAI, rechazó que eso haya tenido un impacto importante en el crecimiento de las iglesias evangélicas. Ahora, negarlo que existió es un error, pero creer que toda la iglesia y todo el crecimiento es por el auspicio de los Estados Unidos, eso es como creer que el único medio de salvación es la Iglesia Católica. O sea, es una aberración, pero seria. No, hombre, en América Latina hay movimientos evangélicos totalmente antagónicos al pensamiento yanqui americano, o sea. Que me vengan a decir, por ejemplo, que la fraternidad teológica latinoamericana o que el pastor Carlos Rivas responde al pensamiento de derecha, eso es un insulto a la inteligencia de lo más garrafal que hay. En la actualidad, yo tengo muchos años de no escuchar que las personas tomen ese argumento porque ha sido desvirtuado y demostrado de diversas maneras que no es verdad. Y quizás el elemento de prueba es el siguiente, que las iglesias que nacieron en el país como un trabajo misionero extranjero y que continúan teniendo algún vínculo con agencias estadounidenses y muy pocas europeas, son las iglesias que menos crecimiento tuvieron. Mire, yo creo que sí tuvo bastante influjo, sobre todo en zonas de guerra, ¿verdad? En donde realmente había que tomar postura y decidirse, ¿verdad? Y yo creo que en esas zonas tuvo bastante influjo, pues. No diría yo, no sabría, mejor dicho, ubicarlo como en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto, de los otros factores que hemos mencionado, ¿verdad? Pero yo creo que es un factor que hay que darle su peso, ¿verdad? Qué bueno que usted decidió estar con nosotros, porque la congregación familiar es iglesia porque usted está en este lugar. Amén. El pastor Edwin Guzmán, de la Congregación Familiar de las Asambleas de Dios,
reconoce que el esfuerzo estadounidense en propagar las iglesias evangélicas pudo tener impacto, pero en definitiva, lo que privó fue la necesidad de sentirse protegido de toda aquella vorágine de violencia. ¿Sabe qué influyó bastante en el tiempo de la guerra? Fue la necesidad de sentirse protegido y acogido por alguien, seguridad en algo, esa necesidad de protección. Cuando estaban matando a la derecha y mataba a la izquierda, ¿verdad? Por todos lados, hizo que la gente buscara de Dios, buscara rodillas, y entonces fue donde empezó a pegar el repunte el sector evangélico. Otra de las razones por las que las iglesias evangélicas ganan más adeptos, de acuerdo a pastores y sacerdotes, es la frialdad y la rigidez de la liturgia católica, que estarían alejando a la feligresía por esa falta de calor humano. En la iglesia tradicional, generalmente, alguien llega a una misa, a una homilía, y cada sector, cada familia llega, se reúne, la recibe y se va sin ninguna. Entonces, dentro del sector evangélico hay una comunión más íntima, más real entre las personas y todo eso, y eso permite que el ambiente, ¿verdad?, dentro del servicio, dentro del culto, se haga más ameno. Los hermanos les dan una atención más personal, los saludan cuando entran a la iglesia, los despiden, les preguntan cómo te va en tu negocio, en qué te podemos... Aquí en la iglesia católica no, ni siquiera el cura saluda a los que entran, ni cuando salen, ni cuando entran, porque son cantidades enormes, ¿verdad? Luego el cura tiene que ver con otros problemas, que los acólitos, que le botaron la imagen por aquí, que el organista no llegó, bueno, son cosas que hay que ir corrigiendo poco a poco con el tiempo, ¿no es cierto? Ahora el cura, como dice el refrán, tiene que dar la misa y tocar las campanas al mismo tiempo. Y hay poco espacio para atender más de cerca a la feligresía. Y comparado con la espontaneidad de los pastores evangélicos, que cantan, bailan, gritan y hasta lloran, los sacerdotes deben regirse a unas estrictas normas litúrgicas. Hay sacerdotes, por ejemplo, que para predicar se bajan del púlpito y andan con el micrófono metido entre la gente, ¿verdad? Y de repente dice, ¿y tú por qué no señala a alguien allí? Toda la gente, todo eso. Todo eso es muy bonito con los hermanos separados, ¿verdad? Pero propiamente, si lo llega a saber la autoridad eclesiástica, llama al sacerdote y le dice, ¿qué estás haciendo, verdad? Ah, no, es que me estoy adaptando al pueblo, y quizás tiene razón el sacerdote en eso, pero según las leyes litúrgicas no lo puede hacer. La modernidad, el neoliberalismo y el desarrollo del capitalismo en América Latina fomentan los procesos de libertad individual, ¿no? La Iglesia Católica, por su lado, es muy jerarquizada, muy estructurada y digamos, mediatiza mucho la iniciativa individual de las personas. Entonces, hay un espíritu de libertad, de libertad de asociación y libertad de decisión y de libertad de pensamiento en las personas, al cual responde con mucha mayor claridad una iglesia pentecostal que una iglesia católica, en donde las normas están dadas, en donde las estructuras de pensamiento son más rígidas, en donde no puedo producir yo mis productos simbólicos, sino que están mediados por la estructura jerárquica de la iglesia. Pero no toda la iglesia católica es así de distante con las personas. Dice el padre Emilio Melara, de la parroquia de San Antonio Abad. Hola, María Cruzita, ¿qué tal? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Hay parroquias como esta, que ofrecen una pastoral más cercana con la gente, sobre todo con los pobres y necesitados. Herencia de las comunidades eclesiales de base, que tuvieron su apogeo en los años 70 y 80. Su testimonio en nuestra iglesia son los mártires, ¿verdad? Los mártires son el símbolo del compromiso pastoral de la iglesia
a lo largo de sus años. La iglesia testimonio tiene su fuerza y su ilusión en el pensamiento de los mártires, ¿verdad? Algunas parroquias son nuevas, ¿verdad? Otras parroquias ya tienen muchos años, ¿verdad? Y han conocido a Monseñor Romero, al Padre Rutilio Grande, allá en el Paisnal. Los han conocido, ¿verdad? Y eso les ha inspirado. Claro, ¿verdad? La inspiración principal viene de Cristo, ¿verdad? Y hay unas comunidades que tienen mucho más organización que otras, ¿verdad? Por su historia, por su espíritu, ¿verdad? Por lo que sea, pero tal es el caso de San José en Quesaltepeque, por ejemplo, y también la otra parroquia que está allí es Nuestra Señora Madre de los Mártires, ¿verdad? Reina de los Mártires. Allá tenemos también en Cojutepeque, ¿verdad? La parroquia San Juan, la parroquia San Sebastián. El padre Estefan Turcios está allí en parroquia San Antonio, Soyapango. El padre Oscar Ramos en Ilopango, Santa Lucía. Padre Rutilio Martínez allí en San José Obrero. Hay movimientos dentro de la Iglesia Católica como el de Renovación Carismática, cuyos miembros se caracterizan por su emotividad para alabar a Dios, con cánticos y bailes muy parecidos al ritual evangélico. La renovación carismática proviene de hecho del pentecostalismo protestante y es el espacio que tienen los católicos para experimentar las gracias del Espíritu Santo. Es el Espíritu, como él dice, ¿verdad? Que lo alabemos con palmas. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos hace alabarlo, ¿verdad? Con todos los carismas de la alegría, ¿verdad? La alabanza, la oración. Hay muchas cosas y por la gracia de Él, pues nosotros lo manifestamos y nos sentimos contentos, más liberados de nuestra vida pasada. Yo me he encontrado en muchos lugares con los hermanos carismáticos haciendo eso, solo que les falta esa parte universal, abrirse, ¿verdad? Es decir, que sus reuniones, que sus celebraciones, en donde sí ellos cantan y hacen oración, son muy buenos para la oración. Los cantos tienen cantos apropiados también para cada actividad religiosa. Pero como que yo los observo también que tienden a encerrarse, ¿verdad? en el movimiento. Bienvenidos todos y todas al programa de los niños y niñas diferentes como tú y como yo. Otro elemento que ha beneficiado el crecimiento evangélico es la expansión que han tenido los medios de comunicación cristianos. Nos regala de estar pues nuevamente aquí. Ya casi a finales de la década de los 80 que comienzan a adquirirse las primeras frecuencias que son ya propiedad de iglesias evangélicas. Entonces van apareciendo y multiplicándose las emisoras evangélicas. Posteriormente, en los 90, aparece el primer canal de televisión evangélico y luego eso también se va multiplicando. Ezequiel, ¿qué canción vas a pedir, Los Pescaditos. Con mucho gusto, amiguito, yo te la voy a poner. En El Salvador hay la mitad de las radios en AM son evangélicas. Increíble. La mitad. Tenés televisoras cristianas, el canal 15, el canal 17, el canal 25, el 27, el 29, 65, 67, cristianos.
Muchas de esas transmisiones radiales llegan a personas cargadas de problemas y preocupaciones y sin ninguna solución a la vista. Para algunos teólogos, son caldo de cultivo para un pastor locuaz que les prometa milagros en su vida. Oh Jesús, muchas gracias. Él es nuestro refugio. Te hace falta todo, refúgiate en el Señor. Has perdido a tu marido, refúgiate en el Señor. Has perdido a tu esposa, refúgiate en el Señor. Has perdido a tus hijos, refúgiate en el Señor. Has perdido tu trabajo, busca al Señor y Él te va a dar uno mejor. Has perdido tu finanza, busca al Señor, Él te va a dar las mejores finanzas que Él tiene. Has perdido tu casa, Él te va a dar una nueva. El pentecostalismo nació en sectores bajos de los Estados Unidos, ¿verdad? De poca fuerza económica, ¿verdad? Entonces, ahí hay siempre este tipo, ¿verdad?, de recurso al milagro, ¿verdad? Y no digo yo que en el Evangelio, en los Evangelios, no hay milagros, pero Jesús siempre se refiere a la fe y a la fuerza interior. Y muchas veces eso es lo que nos diferencia mucho con ellos a los católicos. Es decir, en el catolicismo hay menos, no diría yo que no hay, pero hay menos intervencionismo directo de Dios. El planteamiento del padre Hernández es compartido por el pastor Mario Vega, de la Elim. Eso es poner a Dios al servicio del hombre, cuando debe ser lo inverso, el hombre debe estar al servicio de Dios. Y creo que se está obviando una parte del Evangelio, que es la parte de la negación, el seguimiento de Jesús, lo cual trae costos altos. Algunos pastores consideran que, así como van creciendo las iglesias protestantes, los evangélicos pasarán pronto a ser mayoría religiosa en el país. A futuro, la iglesia evangélica posiblemente en los próximos 10 o 15 años sea la mayoría de la expresión cristiana en El Salvador, como ha sucedido ya en Guatemala, por ejemplo, donde el 64% de la población es cristiana evangélica. A mí realmente no me preocupa, ni me interesa que sea el grupo más numeroso. Lo que me interesa es que la gente, cualquiera sea su cantidad, esté comprometida con el Evangelio y con las enseñanzas de Jesús, y que pueda vivir en una sociedad como la nuestra auténticamente su fe. Independientemente de las razones que empujaron su crecimiento, las iglesias evangélicas tienen un rol importante que jugar en un Estado laico que promueva el respeto mutuo y la convivencia armónica entre los ciudadanos.